Amén. Abran sus Biblias conmigo al libro de Romanos, capítulo 5. Romans chapter 5. Romanos capítulo 5. I want to thank God that our First Lady is back with us today. She's feeling a lot better. And that Brother Steve is back with us after Turkish Air didn't want to let him go. And I think I counted the times they changed your flight, Steve. I lost counting, but the last count I had was 11 times they changed your flights. So thank God you're here. Amen. Vamos a leer comenzando con el versículo 12 hasta el versículo 21 de Romanos capítulo 5. Eso es del verso 12 hasta el fin del capítulo. Okay? Romans chapter 12, verses 12. From verses 12 all the way to the end of the chapter. Okay? Hasta el fin del capítulo. ¿Está conmigo? Okay. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Okay. A lot of verses, bastantes versículos. Y quiero nomás hacer enfoque, porque el enfoque de nuestra enseñanza para hoy y el domingo que viene va a ser enfocarnos en las consecuencias del pecado. Creo que mucha gente hoy en día no toma en serio el pecado y sus consecuencias. Creemos que podemos pecar sin llevar ninguna consecuencia. Y el mundo cree, y la iglesia a veces también, que no va a haber ningún mal consecuencia en nuestra vida si pecamos. Pero quiero que veamos que en estos versos que hemos leído, que son 10 versículos, la palabra pecado se menciona 10 veces. Pecado o pecaron o pecan 10 veces. Una de esas veces se refiere al pecado como una transgresión, a transgression. 7 veces se refiere al pecado como una ofensa. Y una vez se refiere al pecado como desobediencia. En sí, la palabra nos está diciendo que las personas que pecan transgresan contra Dios y su ley. Y también nos está diciendo
7 veces vimos en estos versos que el pecado es ofensivo a Dios. Yo no sé qué tantos de ustedes han sido ofendidos. Que alguien hace algo o dice algo en tu cara que te sientes ofendido. Te sientes que te han faltado el respeto, que te han humillado, que no te han enseñado respeto. ¿Qué tantos padres a veces se han sentido ofendidos por sus hijos? Déjenme ver sus manos, ¿no? ¿Okay? ¿Verdad? Y como que en nosotros se enciende un coraje. ¿Quién eres tú, verdad? ¿Quién eres tú para estarme desobedeciendo a mí, para estarme desafiando a mí, verdad? Who do you think you are? You know. So el pecado 7 veces aquí se menciona que es una ofensa ante Dios. Cuando usted y yo pecamos, ofendemos a Dios. Le faltamos el respeto. Y una vez es llamado una desobediencia en estos versos que hemos leído. Como resultados del pecado, la palabra muerte se menciona 6 veces. En estos 10 versículos se nos dice que 6 veces el pecado produce muerte. Y la palabra muerte es separación. Todos digan conmigo separación. Cuando el hombre peca contra Dios, hay una separación entre Dios y el hombre. Y lo más que el hombre peca, lo más que se va separando de Dios. Entonces 6 veces es mencionado como muerte, que el pecado produce muerte. Todos digan muerte. Y 2 veces nos dice que el pecado produce juicio. La Biblia dice que de la manera que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Todo ser humano un día se va a parar delante de Dios. No podemos evitarlo. Igualmente como no podemos evitar la muerte. ¿Qué tantos de aquí se van a morir? Yo sé que no quieren levantar la mano, pero todos un día nos vamos a morir. Y de la manera que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto, el juicio. Y aquí menciona 2 veces en estos 10 versículos que el pecado trae juicio. Y también 2 veces nos menciona que el pecado trae condenación. Condemnation. Entonces, claramente en estos versos que acabamos de leer, nos está diciendo la Biblia que el pecado trae consecuencias y que las consecuencias no son buenas. Que las consecuencias son malas para el pecador. 6 veces muerte, 2 veces juicio, 2 veces condenación. Claramente el pecado no es algo con que jugar. El pecado es algo que se debe de tomar en serio. Que en verdad cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que enseña la Escritura, y después vamos a entrar más en eso, pero el pecado suyo que usted ha cometido y el pecado mío que yo he cometido le causó la vida al Hijo de Dios. Jesus died as a consequence of your sin and my sin. Our sin cost the Son of God his life on a cross. Sin is not something to be taken lightly. It is something that is very serious. 6 times it mentions that sin produces death. Twice it mentions that sin produces judgment. And twice in these 10 verses that we read, it says that sin produces condemnation. So clearly it's not something that should be taken lightly or played with. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando buscamos una definición de la palabra pecado, siempre, en casi todos los pasajes del Nuevo Testamento, tiene una definición muy interesante del pecado y literalmente quiere decir fallarle al blanco.
to miss the mark en inglés. That's the way it's translated in the New Testament in the Greek, the word sin, to miss the mark, fallarle al blanco. Y lo que quiere decir es que en los tiempos antiguos habían competencias que se hacían. Y la idea era de con una flecha pegarle al blanco, to hit the mark, con una flecha. Y había un juego que jugaban donde en 10 postes ponían 10 arcos. Y al fin del último arco estaba un blanco, a target, the mark. Y entonces se le daban a los que iban a competir un arco y flechas. Y la idea era tirar la flecha por todos los 10 arcos y pegarle al blanco. Y el que fallaba, le decían que era un pecador. Falló al blanco. He missed the mark. Si pasabas un arco, no podías decir, yo pasé un arco. No, eras un pecador. Porque no pasaste los 10 y le pegaste al blanco. Si pasabas 3 o 4, no podías jactarte de decir, oh, yo pasé 3 o 4, él nomás pasó 1, yo pasé. No, eras un pecador. Le fallaste, no hiciste todo y le pegaste al blanco. Si cruzabas 9 arcos, eras un pecador. Y por eso dice la Biblia que por cuanto todos le fallaron al blanco, por cuanto todos pecaron, somos constituidos, ¿qué? Pecadores. Somos constituidos pecadores. We have all sinned. We all missed the mark. None of us hit the target. Todos somos pecadores. Pero cuando vas al Antiguo Testamento, envuelve un poquito más en las definiciones lo que significa ser un pecador o lo que significa pecado. Y quiero tocar algunas de estas palabras esta mañana del hebreo del Antiguo Testamento cuando menciona la palabra pecado. Y la primera palabra es la palabra awen. Todos digan awen. Awen. ¿Ok? Y literalmente en esta palabra, según el diccionario expositivo de Vines, dice lo siguiente: el pecado produce fatiga, cansancio, debilidad, tristeza, problemas, vacío, y produce la ausencia de cualquier cosa que tenga un verdadero valor o un valor moral. Sin produces, according to the word awen in the Old Testament, it produces fatigue, tiredness, weakness, sorrow, trouble, emptiness, the absence of true worth, moral worthlessness. Is what that word means. En otras palabras, el pecado te cansa, te fatiga, es una carga y te quita el valor. Todo ser humano, porque es creado por Dios, tiene valor. Todos los que estamos aquí tenemos valor delante de Dios. Pero el pecado va vaciando al hombre y a la mujer del valor que Dios le dio hasta dejarlo vacío. Otros eruditos de la Biblia, Bible scholars, creen que la palabra implica dolor, carga o dificultad. En otras palabras, que el pecado es un trabajo que exhausta, es una carga pesada, llena de tristeza y de dolor, la cual le causa al ofensor o a los que lo rodean. It's interesting, because other scholars believe that this same word, that the term implies a painful burden or difficulty, that sin is a toilsome, exhausting load of trouble and sorrow, which the offender causes for himself or others. La idea de decir que yo peco y no daño a nadie más es una mentira.
El pecado no solamente te daña a ti, te destruye a ti, te hiere a ti, hiere a la gente que te rodea. Y los más heridos son los que más te aman, los más cerca a ti, porque ven el efecto del pecado en tu vida y les duele, porque te aman. Interesante que el diablo envuelve al pecado en un paquete que lo hace parecer muy atractivo. Y la persona se siente atraída al pecado. Como que el pecado llama la atención a la carne, a los deseos de los ojos, sin saber que dentro de esa pastilla que te vas a comer, el exterior va a ser dulce, pero adentro hay veneno mortal. El pecado no es bueno. En Proverbios capítulo 22, vaya conmigo allí, y vamos a leer el verso 8, Proverbios 22, 8, dice lo siguiente: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Pero en realidad una traducción más correcta sería: el que siembra iniquidad, segará tristeza. Eso en inglés dice: he who sows iniquity will reap sorrow. Sin will never give you or leave you a good result. Nunca te va a dejar un buen resultado el pecado. Esa palabra awan que hemos visto, la primera, el pecado es algo que te deja vacío, que te roba tu valor como ser humano. Es una carga pesada que te cansa. Y también, en otro sentido, esta misma palabra puede significar un crimen o una ofensa que causa a la persona perder su sabiduría. Let me tell you something about sin that we sometimes don't understand, is that sin dumbs you down. Sin does not make you wiser. Sin steals your wisdom. And so, in a general term, this same word can mean a crime or an offense which causes a person to lose wisdom. Y en el Salmo 36, go with me to Psalms 36, en el Salmo 36, de los versos 1 al 3, dice así, el Salmo 36: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Listen to what it says of the effects of sin. It says, an oracle within my heart concerning the transgression of the wicked. There is no fear of God before his eyes. The person who sins does not fear God. No teme a Dios. For he flatters himself in his own eyes when he finds out his iniquity and when he hates. The words of his mouth are wickedness and deceit. He has ceased to be wise and to do good. La persona que peca cree que Dios no lo está mirando. Cree que Dios no va a hacer nada. Y por tanto, deja de ser sabio, pierde sabiduría, porque no entiende que Dios le está mirando. One of the attributes of God is that God is omnipresent, que Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Dios te ve a ti y a mí y nos oye a ti y a mí, no importa dónde estemos. No hay lugar donde tú te puedas esconder o yo me pueda esconder de los ojos de Dios o de los oídos de Dios. Él aún ve las intenciones del corazón. Pero la persona que peca
Porque muchas veces el pecado no trae una consecuencia inmediata. Hay veces que sí, pero muchas veces el pecado no trae una consecuencia inmediata. Y por tanto la persona empieza a creer que puede pecar sin ninguna consecuencia, sin saber que va acumulando un juicio. Y el pecado, todo envuelto en esta palabra awan que hemos visto, implica muchas cosas acerca de las consecuencias del pecado y lo que el pecado le hace al pecador. You know, America used to be at the forefront of education in the world. When you study the history of the United States and you look at its founding, you will find out that there were actually young people at the age of 13, 14, and 15 years old who were ambassadors to foreign countries. They had already graduated from university. And these young people were endowed with such wisdom, and it wasn't an uncommon thing. It was a common thing in the foundation of this country. They were being sent off as ambassadors to foreign countries. That's the kind of wisdom that God had blessed this nation with, because there was an abhorrence of sin. But now that our nation has embraced sin, I remember when I graduated from high school many years ago, there were no dinosaurs. They had already died off. But when I graduated from high school, some of the students who graduated with me could not read their diploma. Sin will steal your wisdom. El pecado siempre quita la sabiduría. So esa es una palabra. Hay otra palabra en el Antiguo Testamento que también se refiere al pecado y es la palabra asham. Todos digan asham. Y esto implica culpabilidad. La palabra asham implica culpabilidad que viene por causa de algo malo que hiciste. ¿Qué tantos de ustedes hay veces que han hecho algo malo y se sienten culpables? ¿Verdad? Say, oh man, ¿por qué hice eso? You know. Y entonces, en el Antiguo Testamento había ofrendas que tú podías ofrecer por tu culpabilidad. Porque Dios puso algo en nosotros, en cada uno de nosotros, desde el día que nacimos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Nosotros lo llamamos la conciencia. Conscience, la conciencia. Y la conciencia es esa voz pequeña que Dios puso dentro de nosotros, que cuando hacemos algo malo nos dice, that's wrong. That's wrong. Y sentimos que la conciencia nos redarguye cuando mentimos, cuando robamos, cuando dañamos a otra persona. Esa voz interna que Dios puso en nosotros nos dice, that's wrong. Y lo que hace esa voz es que produce culpabilidad. Te sientes culpable. You feel guilty. ¿Qué tantos de ustedes, hombres, nomás los hombres, a veces en un momento de enojo han dicho algo a su esposa y luego se siente mal por lo que dijo? Yo soy el único. Okay. And then you see your wife, she'll start to cry, or you see her face just fall, and it's almost as if she's saying, I didn't expect that from you. Yo no esperaba eso de ti, porque tú me dijiste que me amas. Y cuando ves el rostro de tu esposa, entiendes que hiciste algo mal y te sientes culpable. Y luego, como te sientes culpable, buscas ganarte el perdón de la persona. Y a veces traemos flores, chocolates, un vestido, pero lo que verdaderamente la mujer quiere oír es, I'm sorry, it was my fault.
I'm sorry, perdóname, yo tengo la culpa, perdóname. Now, en el Antiguo Testamento, cuando el pecador, cuando el hombre o la mujer ofendía a Dios, ¿qué tantos han ofendido a Dios? You know that you've offended God. Let me see your hand. You know that you've offended God something. Tú sabes que ofendiste a Dios. You know that you did something you shouldn't have done. Y sabes que ofendiste a Dios. Entonces cae sobre ti una culpabilidad que sientes que no puedes ni levantar la cabeza delante de Dios. Sientes una vergüenza, una pena. Y a veces sientes tanta vergüenza y tanta pena que ni siquiera puedes orar. Porque dices dentro de ti mismo, ¿qué le voy a poder decir a Dios después de lo que hice? There's no words that I can say. No hay nada que puedo decir after having offended and hurt God so bad. So lo que hacía la persona era algo muy interesante en el Antiguo Testamento. Tomabas un animalito inocente y llevabas ese animal al sacerdote y le decías al sacerdote, yo pequé contra Dios, me siento culpable delante de Dios por lo que yo hice. Y entonces el sacerdote te hacía que pusieras manos sobre el animal que tú trajiste y le ponías manos sobre su cabeza y confesabas todo tu pecado sobre ese animal. Lo confesabas todo y luego el animal moría por tu culpa. Y así el animal quitaba tu culpa y te sentías tú que estabas sin culpa. El pecado nos hace sentir culpables delante de Dios. Sabemos que lo hemos ofendido, que lo hemos lastimado. Y ese es otro tipo de pecado, otra consecuencia del pecado, esta palabra asham, que trae culpabilidad. Now, ¿qué dice la Biblia? En Isaías 53 nos dice que cuando Jesús murió en la cruz, Dios cargó en él la culpabilidad de todos nosotros. El pecado no va sin consecuencias, el pecado va a dañar a alguien y por eso te digo que el pecado nos declaró culpables delante de Dios y lo sabíamos que éramos culpables delante de Dios, pero Dios en su amor infinito tomó todo tu pecado, toda tu culpabilidad, toda la mía y la puso sobre Jesús. Y Jesús murió. Como moría aquel animal inocente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento murió el Hijo de Dios para quitar nuestra culpa. Porque ¿sabes qué? ¿Cómo vas a orar tú delante de un Dios santo sabiendo que has pecado? ¿Cómo vas a tener la cara para pedirte que te bendiga o para pedirte que te ayude si tú sabes que lo acabas de ofender? Cuando venimos a Jesús, a Dios, nosotros no venimos solos, venimos a través de Jesús. Y estamos conscientes de la ofensa que cometimos un tiempo, pero también estamos conscientes por fe que Dios puso toda nuestra carga sobre su Hijo por amor a nosotros. Esa es otra palabra, la palabra asham. Digan otra vez conmigo asham. Y eso inquiere culpa. Hay otra palabra del Antiguo Testamento que es la palabra amal. Todos digan conmigo amal. Y eso se refiere, es un poco parecida a la primera que miramos. Esta se refiere a los problemas y el sufrimiento que el pecado te causa. Sin will get us into so much trouble. El pecado nos mete en tantos problemas. Y muchas veces el pecado nos lo inflige a nosotros, pero muchas veces también el pecado, el dolor se lo infligimos a alguien más. El hombre
sale en la noche a tener un buen tiempo, entra a un lugar y se embriaga, y se sube en su automóvil y embriagado comienza a manejar por la carretera, y al otro lado de la carretera venía una familia, papá y mamá y 2 o 3 hijos, y el hombre embriagado le pega frente a frente al otro vehículo y mata a toda la familia. Cuando el hombre vuelve en sí y está sobrio y le dicen lo que hizo, quisiera matarse. Y cuando ve imágenes de la mujer, del hombre, de los niños que él mató por causa de su pecado, el dolor que él infligió, y ve los familiares llorar, y ve el funeral, y ve las personas llorando, los ataúdes pequeños de los niños siendo bajados en la tierra, todo por lo que él hizo, y siente que se quiere morir. Así es el pecado. El pecado te lleva a cometer cosas que tú no vas a poder deshacer en la vida. Nadie te dice esto del pecado cuando estás en el bar, cuando estás tomando, cuando estás riendo con los amigos y crees que el mundo es tuyo. Nadie te advierte de la mal, de las consecuencias que puede traer tu pecado, hasta que es demasiado tarde. Y esta es otra palabra de cómo Dios describe el pecado. You see, it's hard for us. Hay otro lado de esta moneda que es duro para nosotros. How many of you find it hard every time you get an Amber Alert on your telephone? ¿Qué tanto de ustedes? De repente pilla tu teléfono, ¡pam! Y empiezas a leer un niño, una niña que desapareció y que le están buscando, y que este es el automóvil, esta es la placa, esta es la persona que le tomó, y luego 2, 3 días después en las noticias oyes que encontraron el cuerpo de la criatura tirada en una zanja. It breaks your heart. Ese es otro resultado, esto es otro significado de la palabra amal, el efecto que causa en el mundo en el cual vivimos. Cuando oyes, cuando ves las imágenes en las noticias, lo que estás mirando es el pecado, el resultado del pecado amal, y te vas a recordar que eso es lo que el pecado causa dolor y muerte a todo lo que rodea y todo lo que toca, y nosotros nos duele. Cuando vemos un hombre maltratar a una mujer, un hombre maltratar a un niño, cuando vemos estas historias, estas imágenes, nos duele, nos quiebra el corazón, y lo que estamos viendo es el efecto, otro de los efectos, resultados de ¿qué? Del pecado. Del pecado. Y lo que empieza a suceder, hermanos, entre nosotros, y debemos de tener mucho cuidado, es que empieza a matar nuestra sensibilidad. O sea que miramos un reporte de una criatura que fue violada y descartado su cuerpo en la orilla de la carretera, and we just simply say, oh, what else is new? That's just the world we live in. And we start becoming accustomed. And that should never happen to us. Nunca nos debe suceder. It is not normal for a young child to be abused. It's not normal for a woman to be raped. It's not normal for a child to be beaten. But we become accustomed because we see it so often, and what we're seeing is the effect of this sin, and it should break our heart every time we see it, and it should be an alert of saying, God, don't ever let that happen to me, that I would harm someone in that way. Because you might say to yourself, I would never do anything like that. You get far enough from God, and you will do it.
El efecto del pecado. Lo vivimos nosotros cada día, lo miramos. Esa es la palabra amal. Y hay dos versos que quiero leerles. Y uno de ellos es en el libro de Jeremías. Si va conmigo allí. El libro del profeta Jeremías. A Jeremías lo apodaron el profeta llorón, porque este hombre lloraba mucho, pero tenía mucho por qué llorar, porque vivió en un tiempo de gran injusticia, de mucho crimen, de mucha violencia. Y mire lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 20 y el verso 18. Dice: ¿por qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Listen to what Jeremiah said. Because of the world that he was living in, the unrighteousness, the crime, the violence, he said, why did I come forth from the womb to see the labor and sorrow, that my days should be consumed with shame? Why was I born, God? Why are you letting me see this? ¿Por qué me estás dejando ver esto? ¿Para qué nací? Y luego en el libro del profeta Habacuc, if you go to the book of Habakkuk in the Old Testament, and you go to chapter 1, and Habakkuk was a prophet who got to prophesy in a very difficult time. Habacuc, y dice: ¿por qué me dejas ver iniquidad? En Habacuc capítulo 1 y verso 3. ¿Por qué me dejas ver iniquidad? Y me causas ver todo este dolor. Porque veo los robos y la violencia delante de mí. Hay contienda y contención todo alrededor de mí. Doesn't that sound like the times that we live in? Listen to what he said. Why do you show me iniquity? Why do you let me see this and cause me to see trouble? For plundering and violence are before me. There is strife and contention arises. Doesn't that sound like the times that we live in? And so the prophet is crying out to God, you're letting me see all this sin and the results of all this sin. Me estás dejando ver el pecado y los resultados del pecado. Y esa es la palabra amal del Antiguo Testamento. Hay otra palabra, y estamos terminando, que es la palabra awon. Todos digan conmigo awon. A-W-O-N, awon. Y esa palabra indica iniquidad. No, esa palabra lo oímos mucho, iniquity. We hear that word a lot, especially in the church. What it literally means, lo que quiere decir iniquidad, es estar torcido, estar pervertido. Es lo que significa la palabra iniquidad. La palabra iniquidad es algo que está torcido, que está pervertido, que ya no está derecho. Y el pecado es lo que hace a nuestras vidas. El pecado nos tuerce. El pecado nos pervierte. Nunca creamos que podemos pecar sin que nos afecte. Nos tuerce nuestra manera de pensar. Tuerce la manera en que un hombre ve a una mujer. La empieza a ver solamente como un objeto sexual en lugar de como una persona con valor. Y usa a la mujer solamente para satisfacer sus deseos carnales en lugar de valorizarle a la persona, a la mujer, como algo de gran valor. Pero puede ser también viceversa. Pervierte nuestra manera de ver las cosas, de ver el mundo. Nos va torciendo a nosotros por adentro. Y esa es la palabra awon. Y dice awon demuestra el pecado como una perversión de nuestras vidas. Nos tuerce y nos saca del camino recto. Pervierte la verdad y la tuerce a un error. Pervierte el intento de la persona y lo tuerce su rectitud y lo causa desobedecer. In other words,
What it's saying is that Awan portrays sin as a perversion of life, a twisting out of the right way, a perversion of truth, a twisting into error, or a perversion of intent, a bending of rectitude into willful disobedience. Iniquity will turn truth into a lie. Iniquity will twist you into believing a lie. La iniquidad. Y yo creo que hoy en día vemos mucha iniquidad. La Biblia nos advierte que iba a venir un día donde a lo bueno lo iban a llamar malo. Y estamos viviendo en un tiempo donde vemos el efecto de Awan. Ese efecto del pecado pervierte, tuerce. And we have so many people confused today. They don't know anymore what's right and what's wrong. What's up or what's down. What's right or what's left. There's perversion. Something has been twisted. Something has been perverted. And sin will do that. It will do that to your mind. It will do that to your heart. Que hay veces que vas a hacer cosas que están mal y luego después te preguntas, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Si yo sabía que estaba mal, ¿por qué lo hice? Porque el pecado te está torciendo algo dentro de ti y al rato, si no tienes cuidado, vas a justificar tu pecado. Vas a justificarlo. Y cuando alguien te hable con la verdad, tú vas a decir, ¿quién eres tú para decirme a mí cómo vivir mi vida? Y no es que te están diciendo cómo vivas tu vida, es que te están diciendo que lo que estás haciendo está mal. Tú decides lo que haces con tu vida, pero sí te va a traer consecuencias. Cuando Adolfo Hitler escribió su libro Mein Kampf, Mi lucha, my struggle is what it means. People laughed at him. Le hicieron burla. Cuando trató él de tomar control del gobierno, lo encarcelaron. El gobierno lo encarceló, lo declaró un criminal. Pero siguió diciendo su mentira, diciendo su mentira, diciendo su mentira, hasta que en los 1930s en Alemania, que era la nación más educada del mundo, Alemania era la nación más educada del mundo, empezaron a creer las mentiras de Adolfo Hitler y lo eligieron para dirigir el país y comenzó la gran destrucción que afectó el mundo entero. Si no tienes cuidado, este pecado, este efecto del pecado Awan te empieza a torcer tu entendimiento. Recuerda que el pecado te roba el entendimiento. And after a while you start believing a lie. And when you start believing a lie, you start living a lie. There's a phrase that we use in counseling. People do what they do because they believe what they believe. La gente hace lo que hace porque la gente cree lo que cree. Y si no tenemos cuidado nosotros con el pecado, ¿tú crees que puedes practicar el pecado? ¿Tú crees que no te está haciendo nada? ¿Tú crees que lo hice pero me arrepiento, lo hice pero me arrepiento? El pecado te está torciendo por adentro y no te estás dando cuenta. Te está torciendo. Y al rato vas a empezar a hacer cosas tan torcidas, tan pervertidas, que te va a traer mucho dolor a ti y le va a traer mucho dolor a la gente que te ama y te rodea. Now let me read to you some verses out of Isaiah chapter 50. Isaías capítulo 50. Y vamos a terminar. ¿Ok? O vamos a empezar a terminar. ¿Ok? Isaías 50, verso 1.
Are you there with me? Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. What is God saying? He's basically telling Israel, and is referring to Israel as a woman, and it says, why did I divorce your mother? Or why did I sell your children to slavery to pay a debt? It's because of what you did. No fue la culpa mía, está diciendo Dios. Es lo que ustedes hicieron. You know, sometimes we as kids, we love to blame our parents. I didn't say you, I said we. I was young once, a long time ago, but I was young once. And love to blame your parents. Una vez estaba yo en la sala de mi casa, Jesse estaba pequeño, y estaba oyendo yo que él y mi esposa estaban discutiendo en otro cuarto, en el comedor. Estaban discutiendo, y Jesse era muy defensivo, parecía un abogado. Mi esposa le decía que había hecho algo mal y él se defendía. Any of you were any of you like that? That your parents were trying to bring down the law on you, and you were like a defense attorney just fighting your case. And finally my wife got so upset with Jesse that I think she hit him, or she slapped him, and she hit his pinky. And I remember Jesse going, "Oh, you hit my pinky. Why did you hit my pinky? What did my pinky do to you? Oh, you hit my pinky." And I was just in the living room laughing, listening to them. But basically, that's what God is telling Israel. Why were you divorced? Why did you go off into slavery? Because I talked to you and you didn't listen. Don't blame it on me. It's your fault. Fue tu culpa. Y luego en el libro de Ezequiel, capítulo 9, if you go with me there to Ezekiel, chapter 9. Ezekiel chapter 9, verses 9 and 10, versos 9 y 10. Ezequiel 9, versos 9 y 10. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. What was the mistake? They had become so twisted that they thought that God was not watching, que Dios no estaba mirando. El pecado los había pervertido tanto que creían que Dios no los estaba mirando. Y Dios dijo: yo estoy viendo lo que están haciendo. Now, the last one, and I do promise I finish with this, and that's the word Russia, la palabra Russia. Digan Russia. Con A, no Russia like the nation. Russia, okay? Russia. Y esto es cuando una persona mala, el pecado afecta a la persona, vuelve a la persona mala y le hace daño a la demás gente. You ever met a bully? How many of you have been bullied? When I was a kid, my parents were migrant workers, and we would travel to Ohio, Indiana, Illinois to harvest crops. I was a little Mexican boy. And sometimes I would be in one school for 2 or 3 weeks, another school for 2 or 3 weeks, because we kept moving with the crops to harvest crops. And one of those times I wound up in a school in Michigan, and I don't know, for whatever reason, there were 3 little white boys who decided that I was their punching bag. And every day they would jump me at recess and beat me. Oh, I'd fight back.
Sometimes I try to hide, but they would always find me. And I knew I was going to get a beating. And I would fight back, you know, but it was no use. There was 3 of them, and it was 1 of me. And I hadn't seen Karate Kid yet, so I didn't know what to do. And there's just some people that are mean, and they hurt other people. Sin has gotten such a hold of their heart. El pecado se ha apoderado tanto de su corazón que hieren a la otra gente y le hacen daño. De ahí viene la palabra Ra, de Rasha, Ra. Y cuando estábamos en Israel la última vez, Jacob, nuestro guía, hizo algo, y cuando se subió al bus y dijimos todos, alabí, alabó, alabim, bom, va, Jacob, Jacob, ra, ra, ra. Dijo Jacob, no, no, ra, 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 porque ra es malo. Dijo, no, no, ra, 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 tov, tov, tov. Dice, tov es bueno. Entonces ya no le dijimos el ra, 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 sí, le dijimos tov, tov, tov. So, cuando usted me haga a mí, ¿verdad? Diga tov, tov, tov. No voy a decir ra, ra, ra. Esto es malo. So listen, as we have seen, como hemos visto, pecado no es algo con que jugar. El pecado te va a traer consecuencias y todas van a ser malas. Algunas de ellas las vas a sentir a lo inmediato, otras las vas a sentir después. Ahora que andábamos en Egipto, me resfrié y me dijo un hermano, el hermano Ismael Silfuentes, me dijo, cuando usted era joven, usted se mojaba y luego se secaba la ropa en su cuerpo, ¿verdad? Le dije, sí. Dijo, por eso te dan esas dolencias. Y me acordé que mi padre me dijo cuando estaba joven, me dijo, hijo, no dejes que eso, porque me mojaba y luego me metía a la van, a la troca, y prendía el calentador para que me secara la ropa, porque era en tiempo de invierno y me mojaba y tenía frío, y me metía. Y me dijo mi papá, me dijo, cuando estés viejo, hijo, eso te va a afectar. Y ahora que estoy viejo me está afectando. Y el pecado así es, el pecado a veces se trae consecuencias a lo inmediato, a veces las consecuencias son después, pero está seguro que el pecado te va a afectar. Ahora, cuando empieces a sentir los efectos del pecado, qué bueno fuera que hubiera una clínica donde tú podías ir y te daban una inyección y te cortaba todos los efectos del pecado. Si hay, se llama Jesucristo. Y Jesucristo derramó su sangre en la cruz para cortar el efecto del pecado en tu vida. Jesucristo enderece lo torcido. Jesucristo cambia el corazón de piedra a un corazón de carne. La Biblia dice que la palabra de Dios renueva nuestro entendimiento. El cristiano, cuando Dios lo salva, no solamente lo salva, lo transforma, lo cambia. No es una religión no puede hacer eso para nadie. No es una iglesia, es un Salvador que se llama Jesús. Y hace más de 40 años yo conocí a este Salvador y cambió mi vida. Y es quien me guarda en el camino de vida. Cuando peco, me reprende para traerme otra vez al camino recto. Cristianos no somos perfectos, pero queremos ser perfectos. Y pedimos la ayuda de Dios cada día para vivir una vida que agrada a Dios. Si el pecado sientes tú que te está estrangulando a ti, si quieres cambiar pero no puedes, Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo es esa inyección que Dios te pone para empezar a cortar el efecto del pecado y transformar tu vida. La Biblia dice, el Señor hablando, dijo, he aquí,
pongo delante de ti la vida y la muerte. Behold, I set before you life and death. Choose life. Is what God told his people. He aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. What do you say? What do you choose? The choice is yours. The price has been paid. Sin, with all its lethal effects, does not have to destroy you because Jesus Christ destroyed sin on the cross. But you have to decide whether you live for Jesus or whether you practice sin. But God has warned us, all of us, of the results. But the choice is ours. Why does God tell us all of this? Because He loves us. And He did not create us for death. He created us for life and for a personal relationship with Him. The Bible says of Jesus, in Him was life, and life was the light of all men. So Jesús te llama hoy. He's calling you right now. He's calling into your heart, and you can hear His voice. Make no mistake, that's the voice of God calling you. That's Jesus calling you. And He's telling you that He loves you. And He's telling you that He's waiting for you with open arms. And He's telling you, come.